Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Gracias por sumarse a esta nueva charla del día de hoy. Mi nombre es Martín Cordiano y bueno, vamos a estar un poquito hablando sobre agilidad en estos tiempos remotos. Gracias a todos por sumarse hoy día lunes tempranito para arrancar la semana. Como les decía, mi nombre es Martín Cordiano, yo soy Agile Coach y soy uno de los referentes de las prácticas ágiles en Practia. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar charlando sobre un poco los principios y los valores de la agilidad. Vamos a hacer un pequeño repaso para aquellos que conocen algo de la agilidad o una introducción para aquellos que por ahí no tienen el conocimiento. Y la idea es que esta charla, que va a durar unos 40 minutos aproximadamente, se pueden llevar algunos tips o algunas cositas como para que aquellos que estén interesados en empezar a aplicar este tipo de prácticas se puedan llevar algo y empezar ya a trabajarlo en su día a día, en sus equipos. ¿Eh? Así que bueno, un poquito ese va a ser la, la charla del día de hoy, ¿no? Que se puedan llevar algo. Em, Vamos a tener esta particularidad de esta sesión en donde, bueno, no vamos a tener la posibilidad de interactuar verbalmente, eh, pero sí lo vamos a hacer a través del chat, a través de preguntas, dudas que tengan, lo pueden ir dejando en el chat. Solamente van a poder escuchar mi voz. Y después, bueno, obviamente esta charla va a quedar grabada para que después lo puedan acceder desde los canales de YouTube eh, y lo puedan revisar o lo puedan compartir con las personas que consideren. Así que bueno, como les decía, vamos a arrancar hoy con esto de la agilidad y me gustaría, a ver si estamos eh, para arrancar hoy lunes, me gustaría que dejen en el chat qué es para ustedes la agilidad o para qué es la agilidad. Me gustaría empezar a tomar algunas respuestas rápidas, sin demasiada eh, descripción, simplemente en una frase, en un par de palabras, ¿qué es para cada uno de ustedes la agilidad? Me gustaría que puedan compartir en el chat, así también vamos viendo qué entienden de esto o cuál es su base y también un poquito poder darles respuesta a, a- a esas cosas, ¿no? A ver, así que me gustaría, a ver si pueden, si se animan. Esto no es una evaluación, pero por lo menos para empezar a compartir en el chat, ¿qué es para ustedes la agilidad? A ver, quién, quién quiere empezar? Muy bien, ya hay algunas respuestas. Vamos a publicarla, que es una adaptación. Tenemos un pequeño delay, por ahí no lo mencioné, entre lo que me llega en las respuestas y mi respuesta física. Así que por ahí si ven algún espacio, es justamente por eso. Pero bueno, vayan dejando sus respuestas. Hay alguien que dice adaptación. Muy bien. ¿Qué más les parece que puede llegar a ser la agilidad? ¿Alguien más? Vamos sin. Ya les digo, no es ningún tipo de examen, es para ver desde dónde estamos parados y qué les parece a ustedes que puede llegar a ser la agilidad en este contexto donde es una palabra o una frase bastante utilizada, ¿no? Eh, las empresas, las áreas, los equipos que quieren ser ágiles, entonces es empezar a entender eh, de qué se trata. Bien, una nueva visión sobre procesos. Muy bien. ¿Alguien más que se anime? Vamos a uno más, a dejar una pequeña.
descripción, una pequeña línea de lo que es la agilidad para cada uno de ustedes, gracias a los que estuvieron contestando. Una respuesta más y ya empezamos con la charla, pero me gustaría tener alguna respuesta más. Muy bien, alguien que habla de que es una metodología. Perfecto. Bueno, y un poco como les decía, esto, como vemos en pantalla, ¿qué es y para qué es la agilidad? La realidad es que hoy en día el concepto de agilidad, la palabra en sí mismo, es una palabra bastante, en algunos casos hasta de moda. Bueno, acá alguien me contesta que es una filosofía de gestión, muy bien. Eh, la verdad que la palabra agilidad es muy amplia y hasta en algún punto también muy atractiva, digamos, ¿no? Generalmente eh, cuando tenemos las charlas, preguntamos a la gente, bueno, ¿te gustaría ser ágil? ¿Y a quién no le gustaría ser ágil, no? Y creo que de la mayoría, en general, por lo menos de las charlas que damos nosotros, eh, siempre la gente dice que sí, ¿no? El tema es agilidad para qué, ¿no? Y acá dicen, por ejemplo, es un marco de trabajo donde se aplican buenas prácticas, ¿no? Hablábamos de metodología, hablábamos de adaptación. Bueno, eh, justamente la agilidad es todo esto que ustedes acaban de responder, digamos, ¿no? Pero justamente como el concepto de agilidad es muy amplio, eh, y como les decía, si a vos te pregunto, ¿te gustaría ser ágil? Y seguramente me vas a contestar que sí, ¿no? En las charlas que tenemos un poquito más abiertas, generalmente la mayoría de la gente responde que sí, pero ágil para qué, ¿no? Ágil para cantar, ágil para bailar, ágil para jugar al fútbol, ágil para jugar al vóley. Bueno, hay distintos tipos de agilidades y justamente eh, hacia eso, hacia eso va este concepto tan amplio, ¿no? Hacia dónde y para qué queremos ser ágiles. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que empezar a hacerse y a responderse es ¿para qué queremos ser ágil? ¿Para qué agilidad, no? Y después vamos a ir, la idea es que hoy empecemos a ver esto de qué es la agilidad, ¿no? ¿Qué es la agilidad? Pero lo primero yo tengo que empezar a ver es para qué. Y una de las cosas que ustedes muy bien contestaron en el chat pusieron, bueno, adaptación, ¿no? Y claramente la agilidad es una de las puntas de la adaptación. En realidad, la agilidad nace eh, de varios conceptos, pero uno de ellos es el de la mejora continua, el de ir adaptándose, ¿no? Hay un poco esta frase que nos dicen que cuando las especies que sobreviven no son ni las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y claramente la agilidad pasa por cómo nos vamos adaptando de manera constante, de manera continua, ¿no? Después vamos a ver el tema de la velocidad, ¿no? Porque a veces también se confunde agilidad con, con velocidad. Y la realidad es que no es un cambio de velocidad, sino que es un cambio de cómo hacer las cosas de manera diferente. Y un poco en este último tiempo, eh, y más ahora, ¿no? En estas últimas semanas, la agilidad tomó fuerza justamente por esto de adaptarnos, por esto de intentar cambiar las formas de trabajar. Tomó más fuerza o más relevancia justamente por nuestro contexto, ¿no? Todo esto lo que tenga que ver con nuestra adaptación a nuestro contexto VICA o BUCA, algunos lo habrán visto como volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y justamente estos contextos, y como decía, hoy en día, por todo lo que nos está pasando, ¿qué más incierto, más volátil, más ambiguo y más complejo que lo que nos está pasando hoy? Entonces, el concepto de agilidad empieza a tomar mucho más fuerza en este tipo de contextos, porque justamente está basado en la adaptación, en la mejora continua, en diferentes prácticas que me van a ir llevando a tomar decisiones de manera mucho más rápida y justamente para ir de alguna manera manejando
esta incertidumbre, esta volatilidad, esta complejidad, ambigüedad. Pero para ir bajando un poquito más a detalle y empezar a responder la pregunta que teníamos al principio, ¿no? Esto de qué es la agilidad y para qué, ¿no? Dijimos para qué era, bueno, para qué quiero ser ágil, pero lo primero que tengo que entender o empezar a entender es qué es la agilidad. Y para nosotros, desde Práctica, que venimos trabajando con agilidad ya desde hace un largo tiempo, hay como dos grandes grupos, o nos gusta ponerlos en dos grandes grupos, ¿no? El ser y el hacer, ¿no? Y estos dos grandes grupos, son estas dos grandes agrupadores del ser y el hacer, se contempla y se junta lo que sería para nosotros la agilidad en su totalidad. ¿Y qué es el ser? Bueno, el ser lo empezamos a trabajar desde nuestro cambio cultural, desde nuestro lo que se conoce como el mindset, ¿no? Esto de continuamente estar adaptándonos, tener nuestra cabeza abierta para un aprendizaje y una mejora continua, esto de basado en la colaboración, en la motivación de las personas. Bueno, todo esto es un cambio cultural, es un cambio de nuestra cabeza que tenemos que empezar a transitar justamente para abordar uno de los focos de la agilidad, que es el ser. Pero después también está el hacer, ¿no? Y el hacer es el conjunto de prácticas que por ahí muchos ya las habrán o las conocen o seguramente en el ambiente los habrán escuchado como prácticas como Scrum, prácticas como Kanban, ¿ok? Algunos marcos escalados, como SAFe o LESS o los modelos Spotify. Bueno, esas son las prácticas, ¿no? Pero las prácticas por sí solas o el mindset por sí solo, digamos, no da o no nos brinda a nosotros el mejor resultado o lo mejor que nos puede traer la agilidad. Entonces la agilidad está compuesta por estos dos grandes componentes, el ser y el hacer. Si me dedico solamente a las prácticas, al hacer eh, y no le pongo foco a mi cambio cultural, en algún momento esas prácticas no van a evolucionar. Justamente lo que decíamos, esto de que la agilidad está basada en la adaptación y en la mejora continua. Bueno, si yo le pongo foco solamente a las prácticas y no cambio mi cultura, mi cabeza, esas prácticas en algún momento no me van a dar los resultados que espero, o al revés, ¿no? Si solamente le pongo foco a mi cambio cultural, pero no lo pongo en práctica, no practico, no pongo en funcionamiento lo que yo estoy cambiando en mi cabeza, tampoco me sirve. Entonces, el ser y el hacer hacen justamente a la combinación perfecta, podríamos decir, eh, para que la agilidad me empiece a dar resultado. Esto hace un poquito a lo que nosotros a veces llamamos el paraguas de la agilidad, porque la realidad que hay un montón de prácticas, hay un montón de formas de adaptarnos, no hay una única. A veces se habla de metodología. eh, la realidad es que nos gusta hablar más de prácticas que de metodología, porque justamente esto hace que uno vaya trabajando con equipos multidisciplinarios. También esto es un cambio importante cuando hablamos de agilidad. Empezar a trabajar en iteraciones cortas, o sea, poner objetivos más a corto plazo, sin perder la visión, sin perder los objetivos a mediano o a largo plazo, pero sí empezar a evaluarlos y a empezar a medirlos de manera más rápida, que es un poco la diferencia, es un poco hacia dónde va la agilidad, ¿no? A veces cuando hablamos de velocidad y decimos, bueno, cambiemos la forma y vayamos a un proyecto ágil para que sea más rápido. En realidad lo que nos va a dar más rápido la agilidad es entrega más rápida. Yo voy a estar entregando valor de manera más rápida y no por ahí con comparado con una especie de waterfall en donde yo los resultados los empiezo a ver más al final, sino que la agilidad lo que me dice es, bueno, mediante el cambio de mindset, mediante la adaptación, mediante las distintas prácticas que yo puedo ver, empezar a generar un trabajo o entregables de manera más rápida. Pero la agilidad, como decíamos, es el ser
más el hacer. Y en el ser y el hacer nos gusta mostrar este gráfico porque de alguna manera nos representa la visión de la agilidad, ¿no? Esto de la visión está basada en el ser, que son los valores y los principios. Hoy vamos a revisar un poquito estos valores y los principios y las prácticas, ¿no? Las prácticas más conocidas como Scrum, como Kanban, como Extreme Programming, marcos escalados del tipo Safe, Less, y hay un montón de prácticas en el mercado, por decirlo de alguna manera, que también son parte de la agilidad. Pero es muy importante que nos llevemos este gráfico, por eso les decíamos que nos gusta mostrarlo, porque justamente eh, lo que nos dice es que independientemente de las prácticas que yo utilice, si yo puedo utilizar Scrum, Kanban, o la práctica que yo genere, eh, porque también hay muchas prácticas ágiles customizadas, ¿no? A medida, y están bien que funcionen así, pero no tengo que dejar de olvidarme de que las bases de las prácticas están siempre en los principios y en los valores. Si yo no trabajo los principios y los valores, las prácticas no me funcionan. Por eso, vuelvo a remarcar y vuelvo a hacer hincapié en lo que veíamos antes de la agilidad desde el ser y el hacer. El ser basado en nuestro mindset, en cómo voy adoptando los valores y los principios, y las prácticas, que es la ejecución en sí mismo, cómo me pongo a trabajar, cómo me pongo a aprender con las prácticas, que es lo que me va a dar justamente la agilidad en su totalidad. Hoy en la charla vamos a trabajar un poco, vamos a hacer un pequeño repaso, eh, o para los que no conocen, empezar a ver de qué se tratan los valores y los principios, como para que ustedes se puedan llevar justamente esta visión, esto que estamos viendo en pantalla, de la visión de cuáles son los valores y los principios para que ustedes después los puedan empezar a trabajar, se los puedan llevar, los empiecen a desgranar y sobre eso ir montando las prácticas. Vamos a los valores, ¿no? Habíamos dicho que había 4 valores y seguramente algunos lo van a conocer como por ahí parte del manifiesto ágil. eh, y hay 4 valores fundamentales que los tenemos que tener en cuenta al momento de empezar a hablar de agilidad o al momento de empezar a poner alguna práctica en funcionamiento. Insisto, puede ser un Scrum, puede ser un Kanban, o la práctica que tomemos para nuestro equipo, para nuestra área o para nuestra empresa. Hablamos de individuos e iteraciones, hablamos de producto que funciona, hablamos de colaboración con el cliente y hablamos de responder al cambio como 4 valores fundamentales e importantes para empezar a trabajar. Pero lo que nos dice estos valores es sobre cómo voy a priorizar o dónde voy a poner foco en estos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, me habla de valores e individuos sobre procesos y herramientas, producto que funciona por sobre una documentación exhaustiva, colaboración con el cliente por sobre contratos o contrataciones o negocios o negociación de contratos y responder al cambio por sobre un plan estricto, por sobre un plan, digamos, más rígido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir un valor sobre el otro? ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a poner foco a las iteraciones, a los individuos y no a los procesos y a las herramientas. No, no ese es el mensaje. El mensaje es, pongámosle foco primero a los individuos y a las iteraciones y después a los procesos y a las herramientas. O sea, a los procesos y las herramientas, la documentación, la negociación, los planes existen, tienen que existir. Yo no puedo hablar de agilidad sin un plan, no puedo hablar de agilidad sin procesos y sin herramientas. Lo que sí me está diciendo es que primero les tengo que poner el foco, un poco como dice acá el gráfico, lo que tenemos sobre la izquierda por sobre lo que tenemos sobre la derecha. El conjunto de los valores hacia todo lo que estamos viendo. El tema es justamente, y lo vuelvo a remarcar porque son errores bastante comunes que estamos viendo
o que vemos permanentemente cuando queremos abordar agilidad, ¿no? Que le ponemos mucho foco o todo el foco a lo de la izquierda y nos olvidamos lo de la derecha, ¿no? Esto de, no sé, responder al cambio por sobre un plan. El responder al cambio justamente hace a uno de las bases de la agilidad, que es la adaptación. Entonces está bien que yo me adapte, pero no por eso tengo que dejar de tener un plan. Después vemos qué tipo de plan. Posiblemente los planes cambien o la forma de planificar cambie, pero no por eso tengo que dejar de tener un plan. ¿Ok? Si yo lo comparo contra mi planificación tradicional, posiblemente me cambie la forma de planificarlo, pero no por eso, insisto, tengo que tener o tengo que dejar de tener un plan. Lo mismo pasa con la documentación. O sea, acá me habla de un producto que funcione, el foco lo tenemos que poner en un producto, porque si mi producto no me funciona, hablamos de producto que puede ser servicio, puede ser algo funcionando, puede ser software, puede ser hardware, digamos, pero el concepto de producto es bastante amplio. Pero siempre lo que te dice es, bueno, que funcione el producto por sobre una documentación. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no le voy a poner un foco a documentar algo que después no me funcione, sino que es, hagamos que funcione, pero también documentémoslo. No digo, esto es un poco el por qué los valores de la izquierda van sobre la derecha. No quiere decir que no haya documentación. Lo que estamos diciendo es, primero pongámosle foco a que nuestro producto, nuestro servicio, lo que estemos generando funcione por sobre una documentación. Lo mismo con las iteraciones y los individuos, esto que veíamos antes de las prácticas del ser y el hacer y que decíamos que, que- que la agilidad se trabaja con equipos multidisciplinarios, eh, con iteraciones, empezar a medir y a tener resultados de manera más rápida. Bueno, eso es un poco lo que nos dicen estos valores, ¿no? Por sobre los procesos y las herramientas. ¿Qué quiere decir? ¿Que no voy a tener herramientas? ¿Que no voy a tener procesos? No, justamente no nos indica eso esta definición de los 4 valores de la agilidad. Lo que nos dice, insisto, es pongámosle foco a lo de la izquierda por sobre la derecha, pero por favor no nos olvidemos de las cosas de la derecha, porque generalmente lo que nos pasa es que nos olvidamos y justamente acá donde empezamos a generar algunos problemas o algunos inconvenientes al momento de trabajar con prácticas ágiles. Obviamente, la, el trabajo y la adaptación sobre cada uno de estos valores, y ahora vamos a ver uno de los principios, no es algo que yo lo tenga que hacer desde el día uno, sino que justamente son cosas que yo tengo que ir trabajando. La agilidad eh, o empezar a trabajar agilidad, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, no es una receta mágica, no es algo que yo, no es un template, sino que es justamente un proceso, ¿no? Esto de que hablábamos de mejora continua, de adaptarnos, bueno, es un proceso de adaptación y de mejora continua, con lo cual lo que tenemos que entender de los valores es cuáles son, por qué los de la izquierda por sobre la derecha, y en ese camino que yo voy a ir generando, es como yo voy a ir adaptándome y trabajando en mi mejora continua para lograr en algún momento tener esta foto de estos 4 valores mejor acomodadas. No quiere decir que desde el día 1 o desde el día 0 tenga que tener estos valores ya totalmente acomodados, ¿no? Justamente lo que nos dice la, la agilidad o parte del concepto de nuestro mindset es, bueno, empezar a trabajar, empezar a adaptarte, empezar a tomar resultados rápidos y empezar a acomodarte, ¿no? Adaptación continua, mejora continua. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? Esto de eh, empezar a trabajar los valores, pero no tener todo resuelto desde el día 1, sino entender esta foto, tenerla en nuestra cabeza e ir hacia ese horizonte, hacia dónde yo tengo que ir evolucionando y cuáles son las cosas que yo tengo que ir mejorando. Vamos a los principios. Hay, como dijimos, nuestro mindset, nuestra foto estaba en el ser y en el hacer, y en el ser teníamos los valores y los principios, los 4 valores que vimos recién y 12 principios, ¿no? Esto como si fuesen también una especie de algunos lo llaman como los mandamientos. No es tanto así, pero sí hay otros 12 valores que son importantes que también los tengamos en cuenta. La satisfacción del cliente, aceptamos que los requerimientos o que las necesidades vayan cambiando, entrega frecuente,
colaboración entre las distintas partes, individuos motivados, trabajar con mucho foco en las personas, esto de la conversación cara a cara, digamos, por más que estemos virtual, igual tener esa conversación cara a cara, productos funcionando, promover el desarrollo, foco en la excelencia, simplicidad en lo esencial, equipos autoorganizados, inspeccionar y adaptar. Son los 12 principios que tenemos dentro de la agilidad. No vamos a ver todos a detalle, pero sí hay algunos que están remarcados en gris, que son un poco hacia dónde le vamos a poner foco en la charla de hoy, o un poco lo que venimos charlando, esto de adaptación, de mindset. Bueno, en los 12 valores, como dijimos antes, perdón, en los 12 principios, así como hablamos de los valores que dijimos que, bueno, esto es un camino que tenemos que recorrer y en ese camino tenemos que ir sabiendo hacia dónde vamos. Bueno, lo mismo nos pasa con los principios. Digo, si yo quiero empezar a trabajar con agilidad, ya sea en mis equipos, en mi área o en mi empresa, no voy a tener todos estos principios ordenados desde el día uno. Sí tengo que conocerlos y saber que en algún momento le tengo que ir poniendo foco, y justamente parte de mi mejora continua es empezar a entender todo este mapa de valores y principios y en qué momento voy a ir trabajando cada uno de ellos. Como les decía, la idea es que hoy se lleven aquellos que no conocían que existen valores y que existen principios para que los empiecen a investigar y los empiecen a ver. Y en la charla de hoy le vamos a poner foco a 4, ¿no? Estos 4 que tenemos remarcado en gris. A ver si puedo poner acá el puntero. Ahí estamos, ¿no? Que son que los requerimientos cambien, aceptar que los requerimientos cambien. ¿Por qué queremos ponerle foco a este principio? Porque es uno de los primeros puntos en donde generalmente nos gusta trabajar y empezar a trabajar cuando empezamos a adoptar agilidad, ¿no? Esto de, bueno, no hagamos un plan a largo plazo y que ese plan sea estricto y lo tenemos que cumplir sí o sí, independientemente de lo que me pase en el mundo, digamos, ¿no? Justamente lo que tenemos que hacer sí es un plan, pero empezar a trabajar que ese plan puede cambiar, ¿no? Que mis tareas pueden cambiar, que mis requerimientos pueden cambiar, y cómo voy a ir trabajando mi contexto y mi realidad para poder justamente adaptarme a este cambio de requerimientos, que es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Una de las bases de la definición de la agilidad es esto de la adaptación, ¿no? La mejora continua. Ustedes mismos lo pusieron en el chat. Bueno, si me tengo que adaptar, qué mejor que cambiar mi cabeza para entender que los requerimientos cambian, ¿no? Y después vamos a ver por qué los requerimientos cambian. Obviamente tiene que tener un racional, no es que cambian porque sí, pero sí entender y poder aceptar que los requerimientos cambian y cómo yo voy acomodando mis equipos, mis necesidades para que esto suceda. Justamente como mis requerimientos cambian, tengo que trabajar en esto de iteraciones, ¿no? Seguramente muchos habrán escuchado cuando hablan de agilidad de iteraciones o sprints, ¿no? La famosa palabra sprint, que es, bueno, cómo voy generando valor, haciendo que mi producto crezca o evolucione de manera iterativa incremental, como se dice en algunos casos, pero va asociado justamente a cómo me voy adaptando a que mis requerimientos cambien y cómo ante esos cambios voy generando una entrega frecuente de valor, ¿no? Pero para eso también tengo que tener en cuenta un valor importante que es la simplicidad, ¿no? Esto de no pensar en resolver todo de una, sino saber tener una visión, entender hacia dónde voy e ir de manera sencilla o simple, ir generando estas entregas frecuentes, ¿no? Sin complicarla o sin entrar justamente en tener resuelto todo, sino es cómo voy partiendo mis necesidades, cómo lo voy partiendo en pedacitos, en esto de iteraciones, en sprints, para que justamente pueda ir generando mi producto o haciéndolo que crezca de manera iterativa e incremental, ¿no? Y algo fundamental o uno de los principios
fundamentales que tiene la agilidad, que es inspeccionar y adaptar, ¿no? Que para mí esto es como el principio más importante, podríamos decir, porque justamente hace a lo que venimos justamente comentando sobre lo que es la agilidad, ¿no? La agilidad dijimos que es la adaptación, es la mejora continua, ¿no? Esto de poder aceptar que los requerimientos cambien, de tener una entrega frecuente, bueno, un poco lo que veníamos charlando, ¿no? De colaborar, pero si lo pongo en una de las bases principales de la agilidad, que es la mejora continua, porque la realidad es que la agilidad viene desde ese lado, desde la mejora continua, qué mejor que la inspección y la adaptación, ¿no? Esto es un principio que, que es fácilmente de, de- de- de empezar a trabajar cuando uno dice, bueno, yo quiero implementar o quiero empezar a trabajar o a incorporar, ¿no? Hay distintas palabras, ¿no? Incorporar, implementar, utilizar prácticas ágiles en mi equipo, en mi área. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que empezar a hacer? Esto, de inspeccionar y adaptar. ¿Qué es lo primero que tengo que incorporar a mi cabeza? Esto de leer el juego rápido, tomar decisiones rápidas e ir adaptándolo permanentemente. Si yo no me tomo este principio como un ejercicio frecuente, seguramente mi agilidad o lo que yo quiera implementar de agilidad no lo voy a poder lograr de la mejor forma, porque justamente no me estoy tomando ese tiempo y este principio de inspeccionar y adaptar. Yo tengo que, que- que poder entender cómo me fue, adaptarme y mejorar de manera rápida. Por eso, este, este, este principio está muy atado a los conceptos de entrega frecuente, de aceptar que los requerimientos cambien, de ser sencillos o la simplicidad, y lo que en algún momento mencionábamos de iteraciones, sprints, ¿no? Esto, ¿por qué yo genero o trabajo con iteraciones cortas? Bueno, justamente porque al término de una iteración o en un intervalo de tiempo corto, tengo que inspeccionar y adaptar. Tengo que entender qué hice bien, qué hice mal, qué no pude hacer y qué tengo que hacer para mejorar para mi próxima iteración. Por eso es muy importante en nuestro mindset esto de trabajar con iteraciones, con slot de tiempo, con sprints cortos, justamente para poner en funcionamiento esta inspección y esta adaptación. Insisto, tenemos los principios, tenemos los valores, pero es fundamental este principio de inspeccionar y adaptar. Y después es cómo yo voy trabajando en el resto de los valores y en el resto de los principios. Esto en mi camino lo tengo que hacer de esa manera. ¿Ok? Es importantísimo este principio. Bueno, a nivel de prácticas, hoy no vamos a hacer una clase o una charla específica sobre las distintas prácticas, pero sí tratamos de poner acá un poco en pantalla las prácticas posiblemente más utilizadas en el mercado o en las distintas empresas o en las distintas equipos de trabajo, ¿no? Una es Scrum, claramente que es una de las prácticas más utilizadas. Kanban, a nivel de equipo, ¿no? Scrum y Kanban son las dos prácticas posiblemente que más se utilice, independientemente de que cada equipo o cada empresa o cada área implementa o utiliza Scrum de diferentes formas, Kanban de diferentes formas. Seguramente eh, no van a haber dos equipos o dos áreas que trabajen con Scrum de la misma manera, ni con Kanban, pero sí son marcos de trabajo, ¿no? Y los marcos justamente lo que nos marcan son, perdón, los bordes de estas prácticas. Entonces es importante que yo pueda ir moviéndome dentro de esos bordes, ya sea más lejos o más cerca, pero lo que me va a dar son marcos de trabajo más que una metodología en sí mismo. Y después, marcos de agilidad escalada, como puede ser un SAFe o un LESS, ¿no? Esto en algún momento vamos a tener charlas. El jueves vamos a ver una charla sobre agilidad escalada y vamos a ver un poco sobre LESS y sobre SAFe. Para aquel que le interese, el jueves se puede sumar. Pero son marcos, y todos los marcos tienen como base los principios y los valores que estuvimos viendo, que estuvimos charlando rápidamente hace unos minutos.
Claves para adoptar agilidad, ¿no? Vimos los principios, vimos los valores, escuchamos que hay algunas prácticas como Scrum, como Kanban. Bueno, pero ¿cómo adopto agilidad, ¿no? ¿Por dónde tengo que empezar? Hoy algo dijimos, bueno, empecemos a ver los valores, empecemos a ver los principios, pero la realidad es que no hay una receta única. Seguramente si alguno ya vio algo de agilidad o en su empresa o en su equipo está trabajando con agilidad, seguramente, como dijimos antes, eh, cada uno lo va a ir acomodando y adaptando de diferentes maneras y está bien que sea así. No hay una receta única, no es un template, como dijimos en algún momento. Entonces, cada empresa o cada área o cada equipo tiene que adaptarse justamente porque su empresa es única, su cultura es única, las personas que componen esos equipos son únicos. Entonces, esa combinación hace que no haya una receta por igual para todos. Entonces, es importante entender el contexto, entender la empresa, entender la cultura y empezar a trabajarla desde ese lado. Em, pero al no haber una receta única, hay que empezar a trabajar en algunas cositas, como por ejemplo, crear confianza, empezar a trabajar en un marco de confianza. El marco de confianza obviamente se va a ir generando de diferentes maneras, foco en el cliente y lo que tenga que ver con la automatización. La automatización también es un punto, es un capítulo aparte dentro de la agilidad que hoy no lo vamos a refrescar, pero sí hoy vamos a poner un poquito de foco si yo quisiera adoptar agilidad hoy en mi contexto, en mis equipos, sobre dónde voy a empezar a trabajar. Y un poco queremos que se lleven algunas cositas, algunos tips, si bien no hay una receta, como decíamos, pero sí algunas cosas a tener en cuenta basadas en los valores y en los principios que yo me pueda llevar para empezar a trabajar en este contexto donde tenemos toda la gente y todos nuestros equipos trabajando remotos o de manera virtual. Entonces, em, queremos que nos llevemos un poco de esto de los principios y de los valores basados en cómo, si no hay una receta, y cómo empiezo a generar un marco de confianza en mis equipos, ¿no? Y esto era un poco lo que decíamos de por eso trabajamos y le tratamos de dar a la agilidad este foco de valores y principios más que sobre las prácticas, ¿no? Como dijimos, no vamos a hablar de Scrum, no vamos a hablar de Kanban, pero sí basados en los principios y en los valores que los repasamos, esto de los 4 valores y los 12 principios, cómo agarro algunos de estos y fácilmente los podría empezar a trabajar hoy desde mis equipos o desde mi realidad. Entonces, la idea es que hoy se lleven em, estos pequeños tips, estas pequeñas experiencias que hemos tenido con diferentes equipos, con diferentes empresas, seguramente con algunos de ustedes también, para que ustedes lo puedan eh, empezar a trabajar y aquellos que les interesa empezar a abordar agilidad en su contexto lo pueda empezar a hacer, ¿no? Y basados en los principios y en los valores, esto que decíamos, el ser y el hacer, recuerdan que hablábamos del hacer como las prácticas, los equipos multidisciplinarios. Bueno, eh, vamos a empezar a simplificarlo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es eh, trabajar en armar equipos, células de trabajo. Es importantísimo trabajar en el concepto de célula. En lo posible, con personas dedicadas 100% a esa célula. ¿Por qué? Porque me fomenta el foco, me fomenta el sentido de pertenencia. Yo sé a dónde pertenezco, tengo un sentido de pertenencia, tengo un objetivo, tengo una misión y además en este contexto, justamente donde estamos todos remotos y muchos pasaron de estar 100% trabajar en un equipo físico con personas alrededor, en una oficina, pasar a trabajar de alguna manera más solitario eh, en, en su, en su casa. Bueno, también me reduce la incertidumbre. Saber que yo pertenezco a un equipo de trabajo, que ese equipo de trabajo tiene un objetivo, que ese equipo de trabajo tiene un sentido, tiene un foco, justamente me permite empezar a trabajar algunos de los valores y de los principios de la agilidad. Entonces es importante empezar a armar células de trabajo.
¿no? Y que cada persona entienda a qué célula pertenece. Esto es como un equipo, digamos, ¿no? Yo pertenezco a este equipo y me pongo la camiseta de ese equipo. ¿Bien? Una vez que tengo el equipo y me puse la camiseta, lo primero que tengo que trabajar, otra de las cosas que tengo que trabajar son acuerdos. Acuerdos de trabajo. ¿Cómo vamos a comunicarnos? ¿No? ¿Cuáles van a ser nuestros medios de comunicación? Los acuerdos tienen que ser justamente acordados, para la redundancia, por el equipo, de manera colaborativa. No tiene que haber un acuerdo impuesto por alguien, sino justamente poder trabajarlos de manera colaborativa, sobre todo hoy, en donde estamos trabajando desde nuestros hogares, muchos con familias o algunos solitarios, pero es importante que las personas, como justamente lo que decíamos antes, ¿no? Al no haber una receta, cada persona es única, cada equipo es único. Entonces, ¿qué mejor que cada equipo acuerde sus horarios de trabajo, sus canales de comunicación, sus objetivos, sus reglas de comunicación? Trabajar en tener esto de ceremonias o eventos, ¿no? Esto de poder decir, bueno, nos juntamos a tal hora para hacer una revisión, nos juntamos tal día a tal hora para hacer una planificación, para revisar avance, para revisar estado de tareas, para charlar, ¿ok? Es importante que el equipo, una vez que conformé un grupo de personas, ese grupo de personas, para que empiece a tomar la forma de equipo, pueda tener sus propios acuerdos, ¿ok? No acuerdos impuestos, sino acuerdos generados por por las personas del mismo equipo. Eso es importante desde los principios y desde los valores de la agilidad. Trabajar en iteraciones, fundamental esto que venimos charlando, ¿no? Esto bueno, cómo me voy adaptando al cambio, cómo voy haciendo, cómo voy inspeccionando y adaptando. Bueno, qué mejor que tener iteraciones o sprints semanales, quincenales, en donde yo pueda justamente como equipo de trabajo y con los acuerdos que tengo, ponerme un objetivo e ir viendo cómo ese objetivo lo cumplo, no lo cumplo, me acerco, no me acerco, pero más que cumplirlo o no cumplirlo, es cómo yo voy tomando esos resultados de manera rápida y me voy acomodando eh, y voy haciendo uno de los principios que charlábamos, que es el de la inspección y la adaptación, ¿no? Esto de trabajar con iteraciones me permite o me tendría que permitir justamente inspeccionar y adaptar de manera más rápida. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de iteraciones o sprints, sobre todo si le ponemos alguna práctica, podemos hablar de Scrum o de Kanban como práctica. ¿Ok? También en algunos casos se hablan de OKRs como objetivos que yo tengo que ir cumpliendo dentro de mi equipo, justamente para poder tener un foco, y esto que hablamos al principio de tener un sentido de pertenencia, tener un foco, ¿ok? Bueno, armar equipo, célula, acuerdos, iteraciones, son todas las cosas que yo ya puedo o podría empezar a trabajar sin tener demasiado conocimiento, sin tener demasiada experiencia en agilidad. No hace falta hacer una certificación sobre Scrum o sobre Kanban o sobre alguna otra práctica, sino simplemente teniendo en cuenta los principios y los valores, cuáles son algunas cositas que yo puedo empezar a trabajar. Insisto, células de trabajo, acuerdo e iteraciones. Y además, ponerle mucho foco al estar trabajando remoto, a las reuniones productivas, ¿no? Que también hay muchas charlas sobre esto, en el sentido de, bueno, cómo hago charlas más cortas, por ejemplo, intentar tener reuniones de, no sé, 45 minutos, no hacer reuniones más extensas, utilizar las cámaras para comunicarnos, para poder vernos. Es importante, perdón, es importante vernos las caras porque justamente también nos reemplaza las reuniones físicas. Entonces, poder ver la expresión de mi compañero es importante, y no tener una cámara cerrada donde hay una pantalla o un cuadradito gris donde yo no pueda ver
qué pasa con mis compañeros, qué pasa en mi equipo, qué pasa cuando planifico algo, qué pasa cuando inspecciono y adapto, ¿no? Es importante lo de las cámaras abiertas, tener reuniones más cortas, eh, también tener reuniones no solamente de trabajo, sino reuniones de equipo, ¿no? En donde yo pueda justamente poder generar espacios más sociales y además, bueno, en los casos de donde tenga que, supongamos, tener reuniones de equipos o multitudinarias, donde haya muchas personas, también intentar trabajar en salas, ¿no? Esto de, bueno, si yo tuviese que tener una forma de trabajo o una sesión de trabajo con muchas personas, intentar romper esa gran sala en pequeñas salas, por eso es importante el concepto que veíamos de armar células de trabajo, justamente para que haya una mejor comunicación, para que nos podamos ver las caras, para que podamos interactuar y para que podamos generar estas reuniones mucho más cortas y no hacer reuniones extensas, porque justamente lo que nos pasa es que perdemos el foco, ¿no? Entonces, bueno, las reuniones productivas es una pequeña práctica dentro de los principios y de los valores que veníamos trabajando en esto de armar células, eh, poner acuerdos y trabajar en iteraciones. Bien, bueno, hasta acá era un poco la charla rápida de lo que queríamos trasladarle, esto de los principios, los valores, cómo ver la agilidad no solamente desde un Scrum y desde un Kanban, ¿ok? Sino que es verlo desde otro foco, verlo desde el foco de los principios y de los valores. Así que hasta acá era un poco lo que queríamos compartir con ustedes. Eh, Me gustaría tomarnos estos minutos que nos quedan, son 9:20, los minutos que nos quedan para que ustedes puedan generar dudas, preguntas, y yo se las pueda ir respondiendo desde el chat. Así que abrimos el espacio para que cada uno pueda hacer alguna pregunta o duda en base a lo que estuvimos viendo, en base a lo que estuvimos comentando, y bueno, también algún feedback, entender si la charla les sirvió, si la charla estaba dentro de lo que esperaban, y poder generar o un contacto, si quieren, posterior a esta charla, para que podamos seguir en contacto y con alguna posibilidad de- de indagar o ir más a fondo con todo lo que estuvimos yendo. Insisto, la charla del día de hoy estaba orientada a ver la agilidad desde el ser y el hacer, con un poquito de foco en los principios y los valores, y que ustedes se puedan llevar rápido algo para implementar ya mismo, o empezar a practicar ya mismo en sus equipos, en sus áreas, en el día de hoy, ¿no? Esto de los equipos, las células, los acuerdos y las iteraciones. Así que em, abrimos el espacio de las dudas para ir contestando. De la misma manera que fueron contestando qué es agilidad, en el mismo espacio pueden ir preguntando e intentaré responder a cada una de las preguntas. Así que bueno, abrimos el espacio y esto fue un poquito la charla del día de hoy. Así que como les dije, hay un pequeño delay entre la pregunta y lo que pueda responder, así que eh, voy a esperar unos segunditos e intentar responder a cada una de las preguntas. Así que si no hay preguntas, aunque sea algún feedback, saber si la charla les gustó, si estaba dentro de lo esperado, si consideran que podríamos charlar algún otro tema, o qué tema les gustaría empezar a entender o a ver en una charla de este estilo, que eran estos webinars de 40 minutos que estamos dando desde Practia. Em, el jueves vamos a tener una charla sobre agilidad escalada. Es un poco, vamos a tratar de hablar sobre qué es la agilidad escalada y algunos de los marcos, ¿ok? Para aquellos que esperaban
algo más específico sobre Scrum o sobre Kanban. Ya dimos charlas de Scrum y Kanban. En el canal de YouTube pueden buscar las charlas y en los próximos días las vamos a repetir, pero aquel que quería tener un poquito más de detalle sobre Scrum o sobre Kanban, pueden buscarlo en el canal de YouTube. Están las charlas que ya dimos la semana pasada. Bueno, les agradezco. Claro, charlas sobre Scrum y Kanban. Como les decía, hay justo una pregunta sobre eso. Sí, ya dimos la charla de Scrum, ya dimos la charla de Kanban. Están grabadas, las pueden acceder al canal de Practia, la pueden buscar en YouTube. Y en los próximos días se van a replanificar, así que aquel que la quiera volver a ver en vivo, en directo, en los próximos días vamos a tener otras charlas. Y si no, las pueden ver, en nuestro canal de YouTube. Eh, vamos a ver un poquito. Bueno, alguien me pregunta cuáles son las dificultades o las problemáticas que suelen aparecer en las organizaciones cuando se empieza a implementar agilidad. La realidad es que dificultades y problemáticas pueden haber muchas, y hay de diferentes índoles. Todo va a depender también, como dijimos, de la empresa o del contexto donde estés cada uno. Generalmente, lo primero que cuesta es esto de empezar a pensar en iteraciones cortas. Muchas veces estamos acostumbrados a planificar más a largo plazo, eh, y nos cuesta por ahí, generalmente cuesta en esto de entregar un resultado rápido o cumplir tareas de manera más rápida, esto que hablamos de los sprints o de las iteraciones. En general, cuando empezamos a trabajar, lo primero que nos cuesta es esto de, bueno, ¿cómo hago para partir el elefante y empezar a generar pedacitos de eso? ¿O cómo voy armando mi rompecabezas de a pedacitos, esto de iteraciones, ¿no? Generalmente, eh, eh, tratando de responder a una de las preguntas, es, bueno, generalmente las primeras dificultades vienen por ese lado, ¿no? En cómo cambio mi cabeza para empezar a pensar en iteraciones cortas. Estoy leyendo las preguntas. Bueno, alguien me pregunta sobre los principios y los valores de la agilidad. Creo que, bueno, si quieren por algún contacto por práctica, tienen el contacto en la misma página donde se suscribieron. Podemos darle más información sobre los principios y los valores. También los pueden googlear, la verdad que creo que los pueden encontrar también googleándolo, pero si quieren nos pueden contactar, y al que le interese tener más información sobre principios y los valores, se los podemos brindar. Bueno, gracias a todos aquellos que me están respondiendo que la charla fue clara. Eh, Así que les agradezco a todos por sus comentarios. Estoy tratando de responder otras preguntas. Eh, sí, un poco hablando de entregas rápidas, justamente es uno de los puntos donde más nos cuesta generalmente empezar a trabajar con la agilidad, esto de el concepto de sprint o el concepto de iteración, de ir generando entregables rápido. Es uno de los puntos donde más foco le tenemos que poner, donde más tenemos que trabajar con las personas, con los equipos. Por eso es importante el concepto de equipo de trabajo, porque justamente el equipo es el que va a ir eh, resolviendo y se va a ir adaptando en esto de la mejora continua y la adaptación continua, en cómo voy a hacer para que mis entregables sean cada vez mejores o cada vez sean más efectivos, digamos, ¿no? Muchos preguntan el cómo. Bueno, el cómo, la verdad es que, como dijimos, no hay una receta única. Eh, la recomendación o los tips es esto de empezar a practicar, ¿no? Empezar a generar, empezar a rodar, empezar a hacer el camino. Y en ese camino que yo voy a ir haciendo, hay uno de los valores, uno de los principios, mejor dicho, que lo vimos en la charla, que es el de inspeccionar y adaptarnos, ¿no? El inspect y el adapt
es fundamental para empezar a trabajar y empezar a ver qué resultados tengo, cómo me adapto, cómo se comporta la gente, cómo es mi iteración, cómo voy planificando mis objetivos, si lo voy haciendo bien, lo voy haciendo mal, más o menos, bueno, cómo lo voy mejorando permanentemente y el mejor principio que podemos poner a trabajar de manera rápida es el de inspeccionar y adaptar rápido, ¿no? Permanentemente tomarme ese tiempo con el equipo para empezar a mejorar, ¿no? Eso es un poco a veces de qué manera lo voy trabajando. Bueno, estoy tratando de responder las preguntas, o si no hay, si alguien me habla de ambientes. Bueno, cuando no hay un ambiente o cuando no hay, cuando no está la cultura, cómo lo voy, un poco el cómo, creo que lo acabo de mencionar un poquito, perdón que me quedé eh, leyendo las respuestas, estoy tratando hay muchas preguntas parecidas que tienen que ver con respecto a- al cómo, ¿no? Y el cómo es esto de, bueno, inspeccionar y adaptar, ¿no? Es cómo me voy adaptando y cómo me voy eh, corrigiendo o mejorando de manera rápida. Creo que un poco la clave es esto, equipos de trabajo, inspeccionar y adaptar de manera continua, ¿no? No solamente armar el equipo y dejarlo ahí, sino que es armar el equipo, empezar a verlo, ver cómo me funciona y adaptarme de manera constante. Alguien me pregunta sobre la charla de agilidad. Creo que la puedes encontrar como agilidad escalada. Eh, es el día jueves, fíjate en el itinerario de las charlas. Y si no, me podés generar algún correíto o preguntar en la misma página de Academy. Ahí te van a saber ayudar. Eh, y creo que con esto, tratando de responder todas las preguntas. Bueno, creo que entiendo que pude responder la mayoría. Si alguno no le respondí, les pido disculpas. Estaban muchos asociadas al cómo. Eh, Insisto, no hay una receta única. Lo mejor es empiecen a trabajarlo, empiecen a inspeccionarlo, empiecen a adaptarse, eh, midan midan y adáptense rápido. Eso es un poco lo que pueden llevarse. Y insisto, el concepto de célula de trabajo, equipo de trabajo con iteraciones cortas, es un poco la clave para empezar a trabajar el camino. Recuerden que adoptar agilidad no es un template, no es una receta única, es un camino. Y ese camino hay que ir transitándolo e ir midiéndolo y adaptándonos. Así que bueno, eh, hasta acá la charla de hoy. Gracias a todos por haberse sumado, gracias por su tiempo, por las preguntas, por el feedback que me dieron, que me dejaron acá. Así que bueno, estamos a disposición. Las charlas quedan grabadas y bueno, ojalá que nos podamos ver en las próximas sesiones. Así que desde ya muchas gracias a todos y nos estamos viendo.